Le voy a hablar a las madres, pero estableciendo como siempre a Cristo como el centro de todo, porque Cristo es el centro, es el fundamento de lo que podamos decir o hablar. Quiero hablar del tema madre de propósito. Madre de propósito. ¿Dónde están las madres de propósito aquí? Hay algunas que no tienen propósito, no levantan sus manos, pero vamos a darle la oportunidad de nuevo. ¿Dónde están las madres de propósito? Qué bueno. Hablar de propósito, usted sabe lo que significa propósito. Y hablar de madre también usted sabe lo que significa ser madre, lo que son madres. Y los que son hijos pueden ver en su madre el sacrificio y pueden ver en su madre la abnegación y todos los buenos atributos que una madre puede exhibir en su rol y en su función de madre. Pero yo quiero traer una verdad y una revelación que encontramos en la palabra de Dios y que le da valor y relevancia trascendental al significado y al papel de una madre. Porque para entender lo que es una madre, y es bueno entender porque muchas veces hay hijos y la sociedad en que vivimos ha trabajado para retarle y destruir esa imagen y ese error que Dios le asignó a la madre. El enemigo históricamente desde el principio ha tratado de soscavar esa habilidad, ese poder, esa autoridad, esas cualidades que las madres tienen puesta allí por Dios. Pero para entender en el contexto justo de lo que ha significado a través de la historia y para Dios la madre, esta es la palabra que Dios tiene para ti. Aunque la Biblia no nos da mucho detalle con lo sucedido en el principio de todas las cosas, no en el Génesis específicamente, sino lo que sucedió antes del Génesis. Para entender lo que sucedió en el Génesis y lo que se desató a partir de Génesis 1:1, tenemos necesariamente que entender o tener una noción quizás no tan profunda, un tanto superficial, de lo que sucedió antes de ese momento. Porque la creación de Dios que encontramos en el Génesis simplemente es una creación que Dios estableció y que Dios decidió hacer, crear, formar después de lo que sucedió en el cielo. ¿Qué sucedió en el cielo? Aunque, como te dije al principio, la Biblia no arroja muchos detalles, pero sí la Biblia nos habla de que en el cielo hubo una rebelión. Hubo un ser que se rebeló contra la autoridad de Dios, contra el poderío de Dios, contra todo lo que significaba Dios. Y en Isaías capítulo 14, versículo 12, la Biblia dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eso es proféticamente hablando el profeta Isaías por la revelación del Espíritu Santo de algo que sucedió a margen o muy antes, quizás miles, millones de años con relación a nosotros en el cielo. Ese lucero que luego se convirtió en Lucifer, en Satanás, fue detronado del cielo. Cayó por tierra porque se había rebelado contra Dios.
Y el mismo Jesucristo en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 18, Jesús hace referencia a ese momento. Y en el versículo 17 al 18 Jesús dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice a los discípulos, a esos 70 que envió de dos en dos, Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que mientras los 70 se asombraban como con el poder y la autoridad delegada que Jesús le había otorgado, cómo podían echar fuera a los demonios, cómo podían enfrentarse a los principados, a los potestades y gobernadores de las tinieblas, Jesús le trae una revelación que ellos desconocían, que solamente estaba en la esfera de la eternidad, y le dice: ustedes están asombrando de eso, pero yo tuve una experiencia mejor que esa. Yo vi cómo Satanás caía del cielo como rayo. En otras palabras, ustedes tienen poder y autoridad para echar fuera demonios, para reprender demonios, pero en el cielo literalmente el diablo fue sacado de allá. O sea, la serpiente antigua, Satanás, dice la Biblia que no se le halló lugar en el cielo para estar. Y el libro de Judas capítulo 1 versículo 6, la Biblia dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, estos versículos y otros versículos más que encontramos en la Biblia nos da cierta idea, nos pone en cierto contexto donde podemos entender que antes de la creación de Dios en el Génesis, cuando creó Dios al hombre en el huerto de Edén, hubo algo que se desató, que se dio en el cielo. Esa rebelión de ese ángel que Dios había creado, Lucifer, que luego se convierte en Satanás. Ahora bien, te estoy dando esto como plataforma y fundamento para que entienda lo que el Espíritu Santo quiere traerte a tu corazón. Ahora, en el plan eterno y misterioso de Dios con relación a nosotros los humanos, con relación también a esa creación angelical y todas las demás creaciones que bajo ese contexto Dios creó, aunque la Biblia no nos hable mucho de ello, tenemos que entender que Cristo Jesús juega un papel importante en todo eso. Porque la creación que vemos en Génesis 1:1, Génesis 1:2, hasta Génesis 3, cuando crea al hombre, toda esa creación que Dios hizo, que Dios formó, la hizo con un propósito. Por eso en Efesios capítulo 3, versículos 9 y 12, la Biblia dice: y declarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En otras palabras, la creación del hombre en el Génesis, la creación de Adán y Eva, fue parte y es parte del plan de Dios para, a través de esa creación, alinear, reconciliar, restaurar todas las cosas y darles testimonios a los principados, a la potestad de las tinieblas, a esos ángeles que se rebelaron contra Dios, al mismo Satanás, que todo lo que Dios crea y todo lo que Dios forma no es destruido por Satanás, sino que Dios siempre tendrá la oportunidad
el poder, la autoridad de restaurar todas las cosas. Que nada que el enemigo quiera destruir o quiera hacer en contra del propósito de Dios podrá prevalecer, porque hay un plan y hay un propósito. Diga plan y propósito. Ese plan y ese propósito desde la eternidad fue plasmado, fue diseñado y fue colocado en Cristo Jesús. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 15 y 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, toda la creación tiene un primogénito, y ese primogénito es Cristo Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Cristo Jesús, el primogénito de toda creación. Las que hay en los cielos, hello, la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué te quiero decir? Que la rebelión de Satanás y todo lo que Satanás hizo cuando Dios decide hacer al hombre en el Génesis, todo el plan diabólico, maquiavélico de Satanás, que establecía destrucción, que establecía enemistad del hombre con Dios, que distorsionaba el plan perfecto de Dios con el hombre, tenía que ser restaurado. Tenía que ser reconciliado el hombre con Dios. Y tendría que hacerse ese trabajo a través de aquel que creó todas las cosas y en quien fueron creadas todas las cosas. No sé si alguien me está siguiendo. Estoy tratando de darte lo más sencillo que pueda para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Porque cuando Colosenses dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, y dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, se está refiriendo a los ángeles, se está refiriendo al mismo Satanás, y se está refiriendo a todo lo que nosotros vemos que fue creado por Dios en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Por eso dice: sea visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, todo esto tiene que ver con el plan de reconciliación y de redención de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso en Colosenses capítulo 1 versículo 19 al 20, la Biblia dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué está diciendo Colosenses? Que a través de aquel que creó todas las cosas y en quien todas las cosas fueron creadas, Él tenía que reconciliar todas las cosas con el Padre. Él fue el único que se halló digno, con la capacidad, con el poder y la autoridad de atribuirse la reconciliación del hombre con Dios. Y no solamente del hombre con Dios, sino todas las cosas. Los ángeles, la naturaleza, todas las cosas creadas tenía que ser reconciliada con Dios, pero a través de Cristo Jesús. Diga: a través de Cristo Jesús.
¿Me están siguiendo? En Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21, la Biblia dice, hablando y haciendo referencia de Jesucristo, y Él envía a Jesucristo, hablando el apóstol, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, haciendo relación o referencia cuando Cristo subió al cielo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. O sea, Cristo vino con una misión de restaurar todas las cosas, ascendió al cielo y desde ese mismo momento Dios y su plan están trabajando para que todas las cosas sean restauradas, pero a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde, pastor? Usted me pregunta, ¿dónde entra la mujer, la madre? ¿Dónde está? ¿En qué papel? ¿En qué posición? ¿Dónde encaja la madre? ¿Qué tiene que ver esto con la madre? ¿Qué tiene que ver esto con la madre? Si antes de que Dios formara a la mujer y la hiciera con la capacidad de procrear y reproducir, todo lo que Dios había creado lo creó sin usar algún tipo de alternativa, de mecanismo o de función materna. Todo lo que Dios creó lo creó con la palabra, con su poder. Pero, diga pero, para una reconciliación de todas las cosas creadas por Dios, se necesitaba algo. ¿Por qué se necesitaba algo más trascendental y más poderoso? Porque cuando entró el pecado por medio de la desobediencia de Adán y de Eva, este pecado, ese momento pecaminoso, esa iniquidad no tenía ni tuvo tanto poder cuando el hombre pecó y comió del fruto. Si hubiese comido del fruto Adán y Eva y todo se hubiese quedado ahí, quizá el problema de la humanidad del pecado no hubiese existido. Pero el problema del pecado, la contaminación del pecado, el virus del pecado, la iniquidad del pecado no se mantuvo solamente entre Adán y Eva, que fueron los que fallaron y pecaron, sino que hubo consecuencia, porque ese pecado se transmitió a los hijos que ellos tuvieron, a los hijos que Eva concibió, a los hijos que Eva parió. La puerta que Dios usó y ha usado hasta el momento para que usted y yo y todos los seres humanos que habitamos en este planeta Tierra cohabite en este planeta Tierra, esa puerta es la puerta donde Dios deposita en su soberanía una criatura en el vientre de una mujer, y esa criatura a los 9 meses es dada a luz por una mujer. Por ahí pasamos todo, pero también por ahí tenía que pasar el que creó todas las cosas. Ay, 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 ay. Mira, estoy haciendo un esfuerzo para tratar de dártelo tan sencillo que tú lo puedes entender. En Génesis 4:8 vemos el resultado del pecado del hombre a través del ser que salió del vientre de esa mujer. Dice Génesis 4:8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín:
¿dónde está a ver tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿quién ha hecho? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz, le dijo Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, el primer asesinato, el primer homicidio, la primera muerte física con violencia, con maldad, con pecado, con ira, con egoísmo, con envidia, se produjo en ese momento. Porque ya el ADN de Adán y de Eva estaba contaminado con el pecado. La simiente, esa simiente que Dios había establecido a través de Adán y de Eva, esas primeras simientes, esos hijos que salieron del vientre de Eva, hasta hoy han sido y fueron contaminados con el pecado y la iniquidad. Así que se necesitaba que para erradicar esa contaminación, esa iniquidad y esos pecados, de la misma manera que Abel y Caín vinieron al mundo, de esa misma manera el Redentor, el Salvador, el que debía y tuvo que acabar con el pecado de toda la humanidad, tenía que venir a la tierra. No, hay gente que no me... No. Ay. ¿Qué te estoy diciendo? Fue necesario que el postrer Adán viniera por la puerta que vinieron las simientes de los hijos de Adán y de Eva, para que se estableciera la nueva simiente divina capaz de salvar y restaurar y reconciliar al hombre con Dios. Por eso en 1 Corintios 15, 45 al 49 la Biblia dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tal también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y el Adán postrero es Cristo Jesús, el celestial. Uno me está mirando como raro. Ay, mire, Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? Que esa simiente santa que fue dada a Abraham como promesa, que se tenía que manifestar al mundo para morir por el pecado de toda la humanidad, para reconciliar todas las cosas que Dios creó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa simiente santa, vuelvo y te repito, tenía que nacer, tenía que venir al mundo como usted y yo hemos venido al mundo, porque él tenía que hacerse igual a sus hermanos, dice Hebreo, para poder reconciliar a sus hermanos con Dios. Mira lo importante y lo trascendental que es el papel, la función, la asignación de una madre.
Por una madre entró la contaminación, la diseminación del pecado a toda la humanidad. Pero también por una madre entró la vida, la salvación y la restauración de todas las cosas. Por eso es que el diablo le tiene tirria, odio a las madres. Porque las madres son portadoras de propósito. Las madres tienen poder y autoridad para establecer en el mundo espiritual el diseño de Dios en esta tierra. Ser madre no es cualquier cosa, no es algo sencillo, normal. No es algo que podemos leer en un libro de historia o una revista. No. Ser madre tiene que ver con el plan perfecto, con el propósito de Dios de traer al mundo aquellos hombres y aquella mujer capaz de traer el cielo a la tierra, capaz de traer el diseño de Dios a la tierra, capaz de deshacer todo plan del enemigo con aquel que nace de su vientre, pero que trae una asignación de parte de Dios a esta tierra. De antemano Dios preparó el vientre de la mujer para que dé a luz. Propósito y planes, algunos que son humanos, pero la gran mayoría que son divinos. Porque los planes humanos que cualquier mujer pueda albergar en su vientre tendrán necesariamente que ver con los planes divinos de Dios para cada hombre y cada mujer en particular. Todo lo que sale del vientre de una mujer, todo hombre, toda mujer, toda criatura que sale del vientre de una mujer, sale con un propósito de Dios definido. Y el mundo y todo lo que en el mundo hay trabajará para que ese propósito de Dios se establezca. Y cuando no es así, porque el enemigo toma parte en el asunto y el enemigo destruye, trata de desenfocar, de desviar el propósito de Dios en la vida de una persona, los principios que Dios estableció antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús van a prevalecer. Oye lo que te estoy diciendo, van a prevalecer, porque lo que Dios te dio como propósito y plan a través del vientre que tú albergas y que forma parte de un laboratorio, forma parte de un lugar donde Dios se dedica de forma sobrenatural y milagrosa a crear en ese ser. Yo no sé si usted se ha detenido a analizar cuál es el proceso de formación biológica en el vientre de una madre cuando es concebida ese vientre. Todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que intervenir, todo lo que tiene que establecerse, manifestarse para que al final de esos 9 meses esa criatura nazca, crezca y se reproduzca. Todo empieza con una célula. Pero Dios, que estableció todas las cosas, la estableció bajo un marco de perfección y puso virtud, poder y autoridad. Por eso vuelvo y te repito, madre que está aquí, tú tienes el poder y la autoridad de establecer que el orden de Dios se manifieste en tu familia y en tus hijos. No importa lo que el diablo haya diseñado en contra de tus hijos y de tu familia, tú tienes el poder de parte de Dios y la autoridad de establecer, aleluya, en tu generación el propósito de Dios. Solo la mujer se puede convertir en madre. No sé por qué hay hombres que quieren ser madre, pero solo la mujer tiene esa cualidad, esos recursos, por naturaleza, por creación de Dios.
Solo la mujer tiene esos recursos para reproducirse. Muchas madres en el mundo han tenido el privilegio de traer a este mundo hombres honorables, hombres de renombre, que marcaron la historia, que trastornaron la historia, que establecieron en la historia un antes y un después. Científicos, historiadores, en todas las áreas de la vida, a través de las historias, se han levantado hombres y mujeres con cualidades únicas, pero que salieron del vientre de una madre. Y aún aquellos hombres y mujeres que quizás salieron del vientre de una madre sin ninguna cualidad excepcional o específica que los distinguiera de los demás, aún así, el hecho de estar en este mundo a través de ser concebido por una madre tiene una significancia y un valor trascendental, porque Dios te trajo a la vida. Y aunque tu postrer estado, aunque tu estado actual sea pequeño, tu postrer estado será mucho mayor y más glorioso. Aunque tu primer estado, aunque lo que tú estás viendo en tu presente carezca de significado y de valor, lo que Dios pensó de ti, lo que Dios planificó para ti, el propósito de Dios en tu vida se va a manifestar. Pésele a quien le pese, se oponga a quien se oponga, se levante quien se levante. Ya Dios lo diseñó, ya Dios lo habló, ya Dios lo estableció. Aleluya. Y así será. Mateo capítulo 1, versículos 21 y 23. Y dirá, hablando de María, porque quiero tomar a María como parámetro, como ejemplo. Mira, Mateo 1, 21 al 23. Cuando el ángel va donde María, le dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ay, 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 ay. Dios podía establecer un plan diferente de reconciliación con el hombre. Pudiera usar otros métodos. ¿Por qué usó el método en que tuviera que intervenir una mujer y diseñó en el vientre de esa mujer todo lo necesario para que a través de ese vientre viniera un ser a esta tierra? Porque él ya de antemano, antes de la fundación del mundo y antes de que el hombre pecare, ya él tenía respuesta a ese pecado. Ya él tenía el plan y el diseño. Por eso dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, Cristo ya había sido crucificado en la cruz. Ya el plan estaba hecho. Ya el propósito estaba de pie. En hebreo habla de esto, que antes de que Cristo fuera a la cruz, antes de que Cristo se materializara, antes de que Cristo existiera físicamente, ya en el cielo se había consensuado y se había determinado de que Él tenía que morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero para eso Él tenía que nacer del vientre de una mujer. Y nació del vientre de una mujer. Pasó por la puerta del vientre de una mujer, porque por esa puerta también tenía que entrar la vida que Él representaba para toda la humanidad. Dale fuerte ese aplauso.
Por eso, en el plan perfecto de Dios, la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo, sin intervención de hombre. Literalmente Dios puso en el vientre de María lo necesario para que Jesús saliera de ese vientre con una naturaleza humana, pero con también una naturaleza divina. María es el ejemplo básico para que toda madre que en esta tierra existe puedan tomarla como referencia. Si usted quiere tomar como referencia a alguna madre, tome a María como referencia. No es que María, como dice la tradición, fue la madre de Dios, no. María fue la madre de Jesús, del Jesús hombre, porque Dios no tiene principio ni fin. Dios no tiene madre. Dios no fue creado, Él es el creador. Dios no fue parido. El propósito de salvación en Cristo Jesús sí fue parido por una mujer. ¿Qué encontramos en María como punto de referencia? Primero, desde el momento que ella escucha que el ángel anuncia esa buena noticia, supo que era una dichosa o bienaventurada. Cada madre tiene que entender que del primer momento que Dios le permite concebir en su vientre una criatura, es dichosa y bienaventurada. Porque lo que allí se manifiesta como parte de la creación perfecta de Dios, solamente Dios lo puede posicionar y colocar en ese lugar. No hay manera, no hay forma de que un embarazo en una mujer sea sustentado si Dios no interviene directamente. Si Dios no toma parte en ese asunto. Así que cada madre tiene que entender que es privilegiada, dichosa, cuando concibe en su vientre una criatura. Lo segundo que podemos encontrar en María fue que ella cuidó el embarazo que tenía. Una madre que entiende la dicha, el privilegio que tiene de parte de Dios de concebir una criatura en su vientre, la responsabilidad que tiene de cuidar ese embarazo. Dije de cuidar ese embarazo. Así que una madre que conozca a Dios y que tema a Dios debe rechazar tajantemente toda manipulación, toda intención de aborto que el enemigo quiere establecer en su vida. La madre Dios la creó para proteger lo que Él pone en su vientre, el propósito y el plan que Él pone en su vientre. Por eso que una madre es celosa con su criatura, celosa con su hijo, desde que está en el vientre hasta que lo pare. Es como una mamá gallina. Acérquese a una gallina con su polluelo bajo sus alas para que vea si le pica a la gallina o no pica. Hello. Acérquese a cualquier madre leona o a cualquier madre en cualquier ámbito de la naturaleza. Si cuando se siente amenazada por algo, por alguien, no defiende a su criatura, no defiende a sus hijos, porque la madre fue diseñada para defender y cuidar su embarazo, para defender y cuidar su embarazo. Dale fuerte ese aplauso. Así que aunque no encontramos en la Biblia muchos versículos bíblicos que respalden lo que te estoy diciendo, pero el hecho de que
Jesús fue concebido y dado a luz por María sin ningún tipo de problema, nos hace entender de que María cuidó ese embarazo. Lo tercero fue que María le dio formación a esos hijos que tuvo. Fue una madre que formó en el temor de Dios a esos hijos, incluyendo a Jesús, que fue el primogénito. Iba religiosamente al templo, a la sinagoga. Le inculcó la reverencia, el temor, la adoración a Dios. Eso es lo que hace una madre: inculcarle, enseñarle, llevar a sus hijos al temor y a la reverencia a Dios. Es lo que encontramos en María como ejemplo. Es lo que encontramos en María como una madre que sabía cuál era su asignación y su propósito en Dios. Jesús desde pequeño asistía al templo, a la sinagoga. María lo llevaba hasta que él cumplió su edad adulta. ¿Por qué? Porque ella se encargó de inculcarle, enseñarle no solamente la tradición y la buena costumbre, sino enseñarle el temor a Jehová. Toda madre debe enseñarle a sus hijos el temor a Jehová. Vamos, dale fuerte ese aplauso. No deje que el mundo enseñe a tus hijos. No deje que las redes sociales enseñen a tus hijos. No deje que el vecino, el amigo o el desconocido instruya e enseñe a tus hijos. Tú como madre tienes la responsabilidad de inculcarle, enseñarle, fundamentar en el corazón de tus hijos la palabra de Dios, el temor a Jehová. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien está comprendiendo esto? Lo cuarto, María reconoció la misión y la asignación que Jesús tenía de parte del Padre. No fue un obstáculo. No se interpuso en el camino del ministerio de Jesús. No trató de limitar el crecimiento y el avance del ministerio de Jesús, sino que se echó a un lado. Dejó que el ministerio de Jesús, que el llamado de Jesús, que la asignación de Jesús se desarrollara. Eso es lo que cualquier madre que teme a Dios, que entienda el propósito de Dios en su vida, debe hacer con su hijo. Es increíble conocer y saber que en este tiempo que vivimos hay padres y madres que se oponen a que los hijos puedan servir a Dios con devoción, con dedicación. Es increíble cuando vemos a padre y a madre que prefieren que sus hijos sean buenos profesionales. Sí, eso es excelente. Buenos médicos, sí, son excelentes. Buenos abogados, sí, es excelente. Buenos contables, sí, es excelente. Buen deportista, buen lo que sea, es excelente. Es parte del orden, del sistema, de lo que Dios estableció. Pero es más importante inculcarle, enseñarle y permitir que los hijos puedan encontrarse con ellos mismos y con Dios, puedan verse realizados no en la profesión, sino en el propósito de Dios para su vida. ¿Alguien está entendiendo eso? Vale más, tiene mayor importancia el propósito de Dios en la vida de un hijo que cualquier profesión que pueda tener o alcanzar. Es más importante. Tú como profesional en cualquier ámbito de la vida podrás servir y ayudar a la persona que tenga que ver con tu profesión. Pero esa ayuda es limitada, porque a través de esa ayuda que tú puedes
ejercer en esa persona no lo puede llevar a la salvación, no lo puede llevar a la reconciliación, no lo puede llevar a la comunión con Dios. No, solamente a través de lo que Dios ha puesto en tu vida como asignación, como llamado, como propósito, tú podrás llevar a aquella persona, a cientos de miles, a la reconciliación con Dios, a la paz con Dios, a encontrarse con Dios y a darle sentido a su existencia en esta tierra. Podrás ser abogado, podrás ser lo que sea, pero solamente cuando Dios deposita en ti una virtud sobrenatural que tú puedes ministrar a un necesitado espiritualmente, solamente eso tiene trascendencia en esta tierra y en el cielo. Porque en el cielo irán aquellos que han recibido la salvación en su vida. Y esa salvación se predica, esa salvación se enseña, esa salvación se modela, esa salvación se establece, esa salvación se vive en el corazón. Inmediatamente Cristo entra al corazón del ser humano. Así que María se echó a un lado y dejó que el ministerio de Jesús se estableciera, se manifestara, creciera. No fue obstáculo para Dios en el propósito de su Hijo. Lo quinto, que ella tuvo la valentía, el coraje de acompañar a su hijo al Gólgota. Hello. Tuvo el coraje, la valentía de acompañar a su hijo que lo estaban crucificando en una cruz. Lo acompañó hacia el Gólgota y estaba parada frente a la cruz, donde su hijo literalmente estaba derramando su sangre para salvación de toda la humanidad. ¿Qué significa esto para una madre? Significa la aceptación del plan y el propósito perfecto de Dios. Hello. Significa la aceptación de que Dios es el que tiene el primer lugar, de que el propósito y el plan de Dios en la vida de cualquier ser humano es lo que tiene trascendencia, valor e importancia. Ella no se escondió llena de dolor, de desesperación, de angustia, de tristeza, de depresión. No, ella se paró frente a la cruz de Cristo, mirando a su hijo que salió de su vientre, sabiendo que ese hijo que salió de su vientre tenía una asignación del Padre de restaurar todas las cosas, de reconciliar todas las cosas, de dar vida a lo que estaba muerto. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando tú como madre puedes ver en tu hijo el cumplimiento de la asignación del plan de Dios en su vida, tú eres capaz de estar presente en los momentos que aparentemente significan momentos de dolor y de angustia. Tú podrás tener la capacidad de estar presente y ver la aparente derrota como la más poderosa victoria. No. Tú no me estás entendiendo, no me estás entendiendo. Vimos una mujer llena de dolor, de angustia, pero una mujer con una convicción y una certeza y una seguridad de que ese hijo que estaba viendo en la cruz del Calvario era el Salvador del mundo, y que ella había tenido el privilegio de albergarlo por 9 meses en su vientre. Wow. Pero también ella participó del sufrimiento de Jesús, pero también participó de la victoria de Jesús, porque fue parte de los discípulos cuando Jesús resucitó, que se juntaban en las casas para adorar y bendecir el nombre del Señor. Así lo registra el libro de Hechos capítulo 1 versículo 14.
todos estos perseveraban, quienes los discípulos, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. O sea que la obra redentora de Cristo Jesús, el papel reconciliador y restaurador de Cristo Jesús, se evidenció no solamente en sus discípulos, sino en su madre, porque su madre fue testigo presenciar y experimentar de la victoria que él obtuvo en la cruz del Calvario y en la resurrección de los muertos. ¿Por qué te traje esta palabra? Porque todo lo que está pasando en la humanidad, con el ser humano, con la naturaleza, con todo lo que Dios creó, todo pecado, toda iniquidad, surge y es producto de lo que sucedió en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Y cuando el producto de su pecado, sus hijos también fueron contaminados por el pecado, y empezó la maldad a crecer en toda la humanidad. Pero la Biblia dice que así como sobreabunda el pecado, como abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En otras palabras, si el pecado abundó desde el principio hasta ahora, también la gracia ha de sobreabundar desde el momento que Cristo cruzó la puerta del vientre de su madre y estableció la reconciliación del hombre con Dios. Aleluya. Puede subir la adoración. María es el ejemplo de una madre con propósito. Tu madre ha sido elegida por Dios para parir propósito. Por eso te dije ahorita que tú no debes aceptar el diseño que el enemigo ha tratado de que tú aceptes y que viva en él. De antemano, antes de la fundación del mundo, ya Dios tiene un diseño específico para ti y para tus hijos. Dios te ha elegido para que forme parte importante de su plan y de su propósito. El hijo que albergaste en tu vientre, el hijo que se reprodujo en tu vientre, el hijo que pariste, la hija que pariste, los hijos que has tenido, han venido a este mundo con un propósito de Dios. No permita que el diablo desvirtúe y corrompa ese propósito. No permita que el diablo te arrebate lo que él te ha dado con legalidad y lo que tú como mujer puedes pelear, batallar y vencer en el nombre de Jesús. Tú tienes la legalidad de operar en la unidad del acuerdo con Dios, porque desde el principio Él te diseñó con esa asignación y con esa responsabilidad. Por eso yo creo en el poder de la oración de una madre. Yo creo que cuando una madre va a la presencia de Dios, Dios la escucha. Hello. No solamente por su fe, sino por su asignación. Tú como madre no puedes ver cómo el enemigo destruye a tus hijos. Tú como madre tienes que pararte en la brecha y pelear y batallar y vencer al diablo y establecer el propósito de Dios en la vida de tus hijos.
La sociedad está como está por la ruptura de ese principio que Dios estableció en el hogar. Ese principio de autoridad, ese principio de ejemplo, de testimonio, de valor, ese principio basado en la verdad que Dios estableció en la palabra. Y una de las cosas que Dios estableció desde el principio es lo que conocemos en el mandamiento. El primer mandamiento con promesa que Dios da al hombre es honrar a tu padre y a tu madre para que tu día te vaya bien. ¿Por qué Dios se toma la oportunidad de establecer como uno de los primeros mandamientos de promesa para el ser humano? Porque Dios valora la asignación, la función, el papel de la mujer. Y Dios lo valora a tal punto que le exige a los hijos que honren a su madre para que le vaya bien. Así que si tú como hijo no has sabido honrar a tu padre y a tu madre, y en este caso, en este día, tu madre, no creas que te va a ir bien en la vida. No creas que te va a ir bien en la vida, porque lo que estás sembrando lo va a cosechar. La promesa de bienestar, de bendición, son y es para aquellos que honran a su madre. Pero no la honran esperando un día como este o un día como hoy. La saben honrar los 365 días del año. Hello. Y las 24 horas del día. Y tú dirás, quizás yo no soy madre porque todavía no he concebido. He tratado pero no he podido. Déjame decirte que madre no es solamente aquella que da luz desde su vientre natural a una criatura. También la Biblia nos habla de una madre que en su vientre espiritual sabe gestar y formar aquel ser espiritual que puede recibir y manifestar el propósito de Dios en su vida. Por eso la Biblia habla de una analogía, y con esto termino. En el libro de Génesis 4:8, ya lo leímos, no. Gálatas capítulo 4, versículo 26 y 28. Hay una analogía que Dios establece con Israel con relación a una mujer estéril que no daba a luz. Y dice Gálatas 4, 26 y 28: más la Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual, no la Jerusalén física, carnal, no una mujer carnal o humana o física, sino una mujer espiritual, el vientre espiritual. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿De qué promesa? De la promesa de la gracia. Cuando Dios usa a una mujer para, a través de la gracia,
albergar en su vientre espiritual a hijos espirituales, tiene que ver con esa declaración de la Biblia. Porque fue una promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no una promesa en el ámbito natural solamente, sino también en el ámbito espiritual. Porque todos somos hijos de esa gracia, la gracia que fue revelada a través de Cristo Jesús. Así que, ¿dónde están las mujeres en esta mañana? Tú cargas un propósito. Tú eres copartícipe y responsable de ese propósito de Dios para este tiempo. Lo que tú representas como la puerta para que llegue a este mundo los hijos, asimismo fue lo que Dios estableció para que María concibiera en su vientre y pariera el Salvador del mundo. Tu hijo, aunque esté descarriado, aunque esté desenfocado, aunque esté apartado, aunque no le tema a Dios, tu hijo carga un propósito y una promesa de Dios de salvación. Así que, madre, pelea la buena batalla. Levántate con valentía, levántate con autoridad y haz que en ti se establezca el principio que Dios estableció desde la fundación del mundo. Mi vientre es vientre de propósito. Mi vientre es vientre de promesa. Mi vientre es vientre de plan perfecto de Dios para salvación. Porque el hijo que tú has parido es el evangelista, es el pastor, es el misionero, es el maestro. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios te está diciendo? El hijo que tú has parido, que ha salido por tu vientre, es el que Dios va a usar. Es el que Dios va a usar para salvar a cientos y a miles. Es el que va a orar por los enfermos y se van a sanar. Es el que va a dar una palabra profética para levantar y restaurar a persona, familia, nación. El hijo que ha salido de tu vientre tiene el diseño del cielo, no el diseño del infierno, no el diseño de Satanás. Tiene el diseño del cielo, tiene el diseño, el propósito de Dios. Tú pariste no para que se pierdan, tú lo pariste para que se salvan. Después que tú conociste la verdad, tú tienes el mejor aliado a tu favor. Tiene al Padre, aquel que te constituyó como la puerta para salvar a generaciones. ¿Alguien está entendiendo esto? Estoy hablando con las mujeres que entienden que cargan un propósito, pero también una responsabilidad de llevar a sus hijos a verse con Dios cara a cara. Las madres que están allá afuera no gozan del privilegio y de las herramientas que tú, mujer, madre de Dios, goza. Ellas no conocen del propósito, no conocen del plan, pero tú conoces del propósito y del plan. Tú sabes que tú llevaste en tu vientre ese hijo que pariste, lo tomaste y lo llevaste en tu vientre por 9 meses, pero fueron 9 meses donde el plan de Dios se estaba desarrollando, se estaba formando. David lo dijo: en oculto fui formado y entretejido. Tú me formaste desde la entraña de mi madre, y no faltó en mí ningún detalle. Todos los detalles concernientes a mí, tú lo escribiste en tu libro
y lo cumpliste en mi vida. Alguien tiene que entender eso. Somos criaturas a la hechura de Cristo Jesús, formado por Cristo para adorar y bendecir su nombre. ¿Dónde están las madres en esta mañana que pueden dar un grito de victoria? Padre, gracias por tu palabra. Declaro que esta palabra han confortado, fortalecido la vida de esas mujeres, madres que han parido propósito de Dios, que aunque su experiencia no han sido tan agradable, tan confortable, porque aparentemente el propósito, el diseño se ha disuelto, se ha desenfocado, se ha destruido. Pero Dios sabe de levantar de la ceniza ese propósito. Dios sabe restaurar y formar aquellas cosas que el enemigo quiso destruir. Dios sabe volver a empezar aquellas cosas. Y Él sabe hacer que ese propósito se perfeccione hasta el término del tiempo prefijado. Padre, esas madres que lloran por sus hijos, esas madres que se desvelan cada noche porque sus hijos están en la calle, porque están temerosas, porque están tristes, porque están, Señora, con amargura, sin paz. Esas madres que no tienen consuelo, que no tienen esperanza de que esos hijos puedan volver a ti, puedan enfocarse en ti, puedan reconciliarse contigo, puedan volver al Dios que lo creó. Esas madres que lloran lágrimas de sangre, esas madres enlutadas, esas madres cabizbajas, con tristeza y amargura en su corazón, necesitan de ti. Padre, clamo por ella, clamo por esa madre que tiene la esperanza de que tú puedas establecer el orden en su vida, en su familia.